Venezuela. Juan Guaidó se declara presidente interino momentáneo de Venezuela. En Estados Unidos detienen a Robert Towns, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump. Y en África del Norte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anuncia próxima visita a Marruecos para entrevistarse con el rey Mohamed VI después de varios años de alejamiento diplomático. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria. ¿Cómo están ustedes? Vamos a comenzar con esta noticia que llega desde Marruecos, en donde se está programando una visita oficial de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, próximo a elecciones que determinarán su continuidad o su abandono del poder. Luego de una gira por varios países africanos, en donde se avanzó en la retoma de relaciones con países africanos, se anuncia la visita más importante para dentro de un par de meses más. Netanyahu en Marruecos. Las relaciones entre el pueblo marroquí y el pueblo judío son milenarias. Se trata de dos civilizaciones que han coexistido, cohabitado, que se han protegido y que tienen lazos históricos de gran amistad, y esta vez esos lazos históricos pasarán a ser lazos diplomáticos. Netanyahu se entrevistará con el rey Mohamed VI de Marruecos dentro de los próximos meses, y un restablecimiento de las relaciones diplomáticas, puesto que las relaciones comerciales han existido siempre entre Israel y Marruecos. Un establecimiento de las relaciones diplomáticas marcarán un enorme paso para la paz en la región, para el entendimiento y el diálogo entre las civilizaciones. Estaremos comentando más adelante en Scanner Internacional esta importante noticia. En Estados Unidos, Robert Towns, asesor muy cercano al presidente Donald Trump, fue detenido por el fiscal Miller, que es el fiscal que estudia y analiza e investiga las relaciones del candidato Trump con la filial rusa o con Vladimir Putin, puesto que hay serias acusaciones de que Rusia tuvo una directa intervención en las redes sociales durante la campaña electoral que favoreció al candidato Donald Trump. La investigación continúa, pero uno de sus asesores más cercanos está detenido, pero está imputado en el caso de la colaboración entre la campaña electoral de Donald Trump y el gobierno de Rusia. Y en Venezuela, de allí viene la noticia más importante de estos momentos, noticia que está en desarrollo, que se está analizando. Hay varias opiniones muy apasionadas sobre el tema. En general el mundo se ha dividido, y digo bien el mundo, no solo Sudamérica, donde está Venezuela. El mundo se ha dividido en dos posiciones que le dan a Venezuela una importancia, porque señalemos que en el mundo hay más o menos, un poquito menos de 200 países, 198, 200 países establecidos y reconocidos en el seno de Naciones Unidas, de los cuales más o menos 3/4 de esos 200 países viven en régimen dictatorial, en un silencio internacional que
basado en lo que es en el concepto de la no injerencia en los asuntos internos de cada nación. Hay un silencio internacional que es difícil de comprender cuando se ven actos de atentado contra los derechos humanos, como es el caso en Siria, por nombrar alguno, en Yemen, por nombrar otro, y en muchos otros países de la tierra. Pero Venezuela marca un hito, y la primera pregunta es, ¿por qué Venezuela marca un hito en donde un diputado, presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, se autoproclama presidente interino con la promesa de que va a llamar a elecciones y le pide a Nicolás Maduro que renuncie, que se retire del poder? Por supuesto, Nicolás Maduro no acepta y dice que él es el único presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Maduro recibe el completo apoyo de las Fuerzas Armadas que se cuadran con él. Hay una oposición muy fuerte en Venezuela, contraria a la política de Nicolás Maduro, que ha llevado al país a una inflación galopante, a un desabastecimiento total y a una situación económica que es de las peores del mundo en estos momentos, sobre todo para una nación tan rica como es Venezuela, que es el quinto productor de petróleo en el mundo y el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Sin embargo, es un país que, por razones que hemos analizado y que seguiremos analizando, se encuentra en una crisis económica total. Se autoproclama presidente del país, un diputado, presidente de la asamblea que es en su mayoría de oposición al gobierno de Maduro, asamblea que fue electa por elecciones por todos aceptadas, y surge entonces este concepto que se ha hablado mucho de comunidad internacional, como si existiera una comunidad internacional. La verdad es que no existe este concepto de comunidad internacional, o sea, eso nos llevaría a pensar que cada país está inserto en esta forma de comunidad y que si el país se desvía de la justicia, de la verdad, de los derechos, entonces esta comunidad internacional actúa. La verdad es que la comunidad internacional no ha actuado frente a dictaduras en diferentes lugares del mundo que han sido sin duda muchísimo más sanguinarias que el gobierno de Nicolás Maduro, dictaduras que han hecho desaparecer gente, que han instaurado la tortura como un mecanismo oficial de gobierno y que han instalado la eliminación por la muerte de los opositores, cosa que claramente no ocurre en Venezuela. No, por supuesto, tenemos que plantear que la oposición en Venezuela, dirigida hoy por Juan Guaidó, no tiene todos los conductos que en una democracia debiera tener, pero por otro lado la oposición tiene sus espacios, tiene su derecho a manifestar y tiene su derecho a expresar su opinión. En cualquier país del mundo, si un ciudadano, diputado o lo que queramos, se autoproclama presidente, no terminaría su discurso o su juramento antes de ser detenido y enjuiciado por el delito de sedición, que es un delito altamente penado en todos los países del mundo. En este caso, el autoproclamado presidente Juan Guaidó beneficia, aunque ya se habla de que está escondido por su seguridad, lo más probable,
pero beneficia de libertad y de la posibilidad de expresar sus planteamientos como jefe de Estado autoproclamado. Pero esta comunidad internacional a la que se hace alusión se divide. Se divide. Tenemos el Grupo de Lima, que son los países de Sudamérica o de Latinoamérica que se oponen y que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro, a este nuevo gobierno que empezó hace unos días, puesto que lo reconocían antes de que haya sido reelecto en elecciones cuya autenticidad se pone en duda. Bien, esta comunidad internacional desconoce entonces la presidencia de Nicolás Maduro y sí reconoce como presidente a Juan Guaidó. Pero este reconocimiento como presidente no va acompañado de una expulsión del embajador madurista. Ninguno, salvo Paraguay, ninguno de los países miembros del Grupo de Lima ha expulsado de su país, que tendría que haber sido lo normal, ha expulsado de su país al embajador nombrado por el gobierno de Maduro. Por consiguiente, si bien es cierto que no lo reconocen presidente, sí le reconocen su representatividad en la misión diplomática de Venezuela en cada uno de los países. Maduro rompe relaciones con Estados Unidos, llama a su personal diplomático en Washington que regrese a Venezuela y le da 72 horas al personal de la Embajada de Estados Unidos para retirarse de Venezuela. Donald Trump responde que no se van a retirar, que se van a quedar allí. Sin embargo, tiene que ceder Donald Trump, hombre que rara vez cede, y decide en este último minuto retirar a más o menos 3/4 del personal diplomático norteamericano. En todo caso, sea quien sea el presidente legítimo de Venezuela, y lo más probable es que no sea ninguno de los dos, digo bien legítimo, sea quien sea el presidente legítimo, está claro que Nicolás Maduro tiene el control del poder en el país. Tiene a los ministros, tiene a la policía, tiene a las Fuerzas Armadas con él y a una buena parte de la población venezolana. No sabemos si más de la mitad, menos de la mitad, probablemente sea menos de la mitad, pero el repudio al gobierno de Maduro no es total en Venezuela y queda claro que tiene el control del país. Y en la medida en que tiene el control del país, cualquier intento de proclamación de un presidente interino, encargado, como queramos llamarlo, es un acto de sedición, primer punto, con apoyo de varios países a nivel mundial, pero sobre todo es un llamado a una guerra civil que, según nuestro análisis, produciría una cifra no menor de 1 millón de muertos si esta guerra civil se declarase. Y a menos que haya algún evento que retire a alguno de estos dos presidentes, recordamos que Maduro tiene el control del país, no lo tiene Juan Guaidó. Por consiguiente, lo más probable es que termine retirándose Guaidó de esta tentativa de asumir el poder basado, según lo plantea él, en la Constitución, mientras que Maduro plantea que según la Constitución es él. Vamos hacia una guerra civil que traería 1 millón de muertos, que traería miseria, que traería destrucción y que traería un retroceso
del país, que ya ha retrocedido mucho en su economía, que lo dejaría completamente en la miseria total y en la ruina total, al mismo tiempo llorando 1 millón de muertos. Esto es lo que la comunidad internacional debe evitar. Y de esta manera se ha pronunciado la Unión Europea, que no ha apoyado a ninguno de los dos. La Unión Europea ha llamado urgentemente al diálogo para evitar el baño de sangre. También, de la misma manera, se han pronunciado algunos países latinoamericanos, como México, Uruguay, etc. Un llamado al diálogo. De la misma manera se pronunció el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No se ha pronunciado aún el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni se va a pronunciar. Esto es dentro de una nación, por consiguiente, sí puede intervenir el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que llamó al diálogo, y ese mismo llamado hacemos aquí en Escáner Internacional. Ahora, ¿por qué estas dos fracciones de Venezuela se disputan de manera tan violenta el poder en esa gran nación de América del Sur? ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro no establece elecciones abiertas, limpias, controladas por Naciones Unidas, por ejemplo? Y si gana, gana, y si no gana, tiene que entregar el poder. ¿Por qué la oposición llegó a cometer el delito de sedición? Justificado, no justificado, ese es un tema muy largo de debatir, pero de todas maneras hay un delito de sedición. ¿Por qué la oposición está dispuesta a lanzar un baño de sangre en esa gran nación con estos acciones como la autoproclamación? No nos olvidemos que Nicolás Maduro cuenta con apoyo de varios países. Vamos a citar en el caso de Latinoamérica, Cuba, Bolivia, Nicaragua, etcétera, así como Guaidó cuenta con el apoyo del Grupo de Lima. Pero también hay países neutros, citamos a México y Uruguay, que no están ni con uno ni con otro, que han llamado al diálogo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas, que ha llamado al diálogo. Pero también Maduro tiene sus países que lo han apoyado, como China, Turquía, Irán y Rusia, que está dispuesta incluso a un apoyo militar al gobierno de Maduro, apoyo que sin duda no sería necesario, puesto que Maduro cuenta con el absoluto apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, que sin duda apagarían muy rápido, pero dejando muchas víctimas, cualquier movimiento tendiente a derrocar a Maduro. El diálogo es sin duda la solución. El diálogo con países garantes, con Naciones Unidas garantes, o sea, hay que ver la manera. Pero ese diálogo no tendrá lugar, porque tanto Guaidó como Maduro, como todos los venezolanos, los que viven en Venezuela y los que viven, y son muchos, en otros países del mundo, son víctimas de un enfrentamiento entre las grandes potencias. ¿Las grandes potencias se enfrentan por el petróleo en Venezuela? No, el petróleo ya pasó de moda, el petróleo se termina. Poco a poco surgen
los automóviles eléctricos, poco a poco surge la calefacción eléctrica, poco a poco surge la energía eléctrica en la gran minería, etc. Por consiguiente, el futuro es eléctrico. Hay países, los más pequeños, casi todos los de Sudamérica, que producen electricidad con derivados del petróleo, gas natural, etc. Pero las grandes potencias hace mucho tiempo que abandonaron el petróleo y el gas natural para producir electricidad y producen energía nuclear con uranio, que viene de África. Sin embargo, aquí el conflicto no se llama Maduro, ni se llama Guaidó, ni se llama población venezolana, se llama torio. ¿Qué es el torio? El torio es un elemento cuya sigla en la tabla periódica es TH y su número atómico es 90. El torio es el mineral del futuro. El torio es un combustible nuclear que no deja residuos, como el caso del uranio, que ha impedido su amplio desarrollo a causa de los residuos que deja y que no se sabe qué nocividad pueden tener estos residuos en el futuro. El torio, en la fisión del núcleo de su átomo, no deja residuos. Es el elemento, es el mineral del futuro y Venezuela tiene los yacimientos de torio más grandes del mundo. Ese es el conflicto, el torio. Ese torio lo quiere Estados Unidos, ese torio lo quiere fundamentalmente China, más que Estados Unidos, porque China no tiene petróleo, Estados Unidos sí. El torio lo quiere la Unión Europea, país que está electrificado por energía nuclear, con uranio, con el problema de los residuos. Y el torio, TH, número atómico 90, es el producto de hoy. En tiempo de los conquistadores era el oro que produjo tanta muerte. Hoy es el torio y que está produciendo tanta muerte de muchos ciudadanos venezolanos inocentes que lo único que quieren es trabajar, criar y educar a sus hijos, vivir tranquilos con su familia y desarrollar su país. Y ese es el conflicto. ¿Quién va a quedar con el torio? Depende si queda Nicolás Maduro en el poder, en tal caso es para China y Rusia, o si Juan Guaidó u otro, ¿qué importa quién es?, logra llegar al poder ejecutivo, entonces quedaría Estados Unidos con el torio. Mientras tanto, aquellos países del grupo de Lima que han ingresado con una violencia verbal poco usual en diplomacia en este conflicto, no ofrecen a sus poblaciones mucho más que lo que Maduro ha podido ofrecerle a su población o que los presidentes anteriores a Chávez pudieron ofrecerle a su población. Esa comunidad internacional representada por el Grupo de Lima no le ofrece a sus propios ciudadanos ni educación, ni salud, ni igualdad de oportunidades y en muchos casos tampoco una verdadera democracia. Limpiemos la casa primero antes de ir a contarle al vecino cómo tiene que limpiar la suya. Sobre todo que
Ni Maduro ni Guaidó son ejemplos de lo que fuera esa gran nación, líder de la independencia de Sudamérica y potencia económica durante muchísimos años, al mismo tiempo que académica, citemos a un Andrés Bello, al mismo tiempo que tecnológica, etcétera. Venezuela está pasando por una crisis muy dura. La crisis se llama Torio, no se llama Maduro, ni se llama Guaidó, se llama Torio porque los grandes necesitan ese mineral y los grandes han mostrado a lo largo de toda la historia de la humanidad que 1 millón de muertos que dejaría una guerra civil en Venezuela no es problema de ellos, pero sí es problema nuestro. Venezolanos, diálogo, diálogo, diálogo. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.